Otra más. Vamos con el ejemplo B. Ok, si gusta lo copian, chicos. El ejemplo B sería la función g de x, que sería entonces x al cuadrado más 3 por x más 2. Ok, vean ahora este ejemplo, chicos. Esta función tiene dos funciones, pero en el fondo, ¿cuál es la operación que las está uniendo? Aquí hay una multiplicación. Es decir, esta función es un producto. Recuerden que un producto es el resultado de una multiplicación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la derivada de esta función si tengo un producto? Cuando es un producto hay que aplicar la regla del producto. Y la regla del producto es exactamente la que estuvimos viendo acá. La regla del producto es la regla D. Dice, ¿cómo se deriva f por g? Donde f es una función y g es la otra. Es la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por la derivada de g. Entonces, vamos a aplicarlo a este ejemplo. ¿Cuál es la derivada entonces de estas dos funciones, de la multiplicación de esas dos funciones? Entonces aplicamos la regla. La derivada de g es derivar un producto. Y la derivada de un producto es derivar la primera función. Cuando voy a derivarla, chicos, le coloco una comita arriba. Por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar, ven que no tiene absolutamente nada, por la derivada de la segunda función. Ok. Resulta que ya cuando tenemos esto ya podemos empezar a calcular la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? A ver, chicos, cuando vean que yo aquí lo único que hice fue aplicar la regla de la derivada. Entonces, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Una vez que aplicamos la regla, tenemos que ver cuánto da cada una de esas derivadas. Ok, ¿qué quiere decir derivar estas dos funciones? Es derivar cada una por separado porque tienen suma. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 2? Sería 2x, porque se bota el 2 y me queda x a la 1. Y la derivada de 3 es 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0, entonces no hace falta que lo coloque. Este resultado es la derivada de esta función. Por la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada de esta función? A ver, la derivada de x habíamos dicho que es 1. Y la derivada de 2, por ser constante, es 0. Es como si ustedes tuvieran esto, 1 más 0, es el resultado. Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0 por ser constante. Pero 1 más 0 es lo mismo que 1. Entonces no hace falta que coloquen el 1 más 0, con solo que coloquen por 1 es suficiente. Ahora, ni tan siquiera eso, chicos, porque algo multiplicado por 1 es ese mismo resultado. Entonces, vean, si ustedes quieren, esto se puede simplificar más. Bien, claro está, aplicamos la regla, calculamos las derivadas y ya cuando calculan las derivadas, si es necesario se simplifica, si no, no hace falta. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo llegar y multiplicar 2x por x, 2x al cuadrado. Sería 2x al cuadrado más 2x por 2, 4x más. Ahora aquí multiplico el 1. 1 por x a la 2, x a la 2 más 1 por 3, 3. Y lo que hacemos al final es llegar y agrupar semejantes. Entonces nos estaría quedando, a ver, 2x al cuadrado más x al cuadrado, 3x al cuadrado. Recuerden que cuando suman semejantes se suman los coeficientes numéricos. 2 más 1, 3, ¿de quién? De x al cuadrado. Más 4x más 3. Y ya ese es el resultado de la derivada. A ver, no sé si tienen dudas. Entonces, por lo tanto, como tengo la función f entre g, ¿verdad? Lo que hacemos en este caso es llegar y aplicar la regla del cociente. La regla del cociente dice entonces, si tenemos la función f entre g, ¿verdad? Donde f es la función de arriba y g es la función de abajo, lo que hacemos es aplicar la regla del cociente. Y la regla del cociente dice lo siguiente. Tomen la primera función, que es esta, y la vamos a derivar por la segunda función sin derivar, la segunda la de abajo, menos la primera función sin derivar, es decir, la función de arriba se mantiene exactamente igual, y la vamos a multiplicar por la derivada de la segunda función, x a la 2 más 4.
entre la segunda función al cuadrado. Esa es la regla del cociente. ¿Y por qué es un cociente? Porque es en forma fraccionaria. Siempre que sea en forma fraccionaria se le llama un cociente. Ok, la regla derivada para un cociente es la derivada de la función de arriba por la de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la derivada de la segunda función entre la segunda función elevada al cuadrado. Chicos, observen bien que aquí esto es una comita de derivada, ¿verdad? No es un... Ahora, una vez que ustedes ya aplicaron la regla de derivación, ya pueden empezar a derivar cada uno de los resultados que les quedó ahí. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que derivar este resultado. Entonces vamos a ir derivando término a término. Yo les pregunto acá, entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 3? Sería 3x a la 2. Botamos el 3 y les queda elevado a la 2. Más. Constante por función, se mantiene la constante y se multiplica por la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Por el 2 que tenía adelante, 2. Ven que lo estoy haciendo inmediato para ir aplicando la regla de una vez. Más la derivada de 1, que es ¿cuánto? 0. Porque cuando es una constante solita, la derivada de una constante da 0 siempre. Les repito, la derivada de x a la 3, 3x a la 2. La derivada de 2x sería 2 por 1, que es 2. Y la derivada de 1, 0. Por ser constante. Este resultado lo multiplicamos por la segunda función sin derivar. Menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ahora, ¿cuál es la derivada de x a la 2? Es 2x. ¿Por qué? Se bota el 2 y me va a quedar x a la 1. Porque a 2 le quito 1, 1 que está acá. Y la derivada de 4 es 0. Entonces, si quieren lo suman. Chicos, ahí si quieren lo suman, si quieren lo dejan igual. ¿Por qué? Porque resulta que me está quedando 2x más 0 y 2x más 0 es lo mismo que 2x. Entonces, sobra que estén colocando el 0. Yo se los estoy colocando para que no se pierdan a la hora de ver cómo se aplican las reglas. Pero esto se puede simplificar. Entonces, ¿qué les estaría quedando al final? Les estaría quedando 3x al cuadrado más 2, porque el 0 ahí en este caso absorbe, no va a quedar absolutamente nada, por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda función, que es 2x, entre la segunda función al cuadrado. Ahora, ya este es el resultado de la derivada. Es el resultado sin simplificar. Cuando yo les pido simplificar, es tomar este resultado y multiplicar y empezar a agrupar semejantes. No hay que volverlo a derivar, no. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar, agrupar semejantes y hacerlo algo más sencillo, algo más simple. Pero en algunos casos se les va a decir que no es necesario simplificar. ¿Por qué? Porque la simplificación se puede hacer muy extensa y no es el objetivo. El objetivo es que ustedes sepan aplicar las reglas de derivación. Para algunos ejemplos sí vamos a tener que simplificar, pero para otros no. Ok, hagamos este ejercicio de acá. Vean, este ejercicio es combinado y esos son bien bonitos porque así es como los vamos a ir colocando en el examen. Resulta que aquí tenemos una función n. Esta función es un cociente. Vea, primero hay que ver la función como un todo. ¿Qué es la función? De a simple vista, es una fracción. Cuando es una fracción es un cociente. Pero resulta que aparte de tener un cociente, en el numerador tienen un producto. Entonces es aquí combinar las reglas. Primero, ¿cuál es la regla que debo aplicar primero? La regla de toda la función sería la regla del producto. Entonces, para derivar esta función, sería aplicar la regla del producto. Perdón, del cociente, porque es una fracción. Todo es un cociente. Y dentro del cociente, arriba es un producto. Entonces, la regla del cociente dice, tomen la función de arriba, que es esta, x menos 2, por 3x menos 1, y lo derivan. Es decir, la derivada de la función de arriba por la función de abajo sin derivar. Menos la primera función sin derivar, es decir, la función de arriba sin derivar, por la derivada de la función de abajo, que sería x al cuadrado más 2x menos 1, entre la segunda función elevada al cuadrado. Vean la regla del cociente entonces, sería la derivada de la función de arriba por la segunda sin derivar,
menos la primera sin derivar, la primera es toda esta función, por la derivada de la segunda función entre la segunda función elevada al cuadrado. Ok, hasta aquí vamos bien. Pero resulta, chicos, que ahora vamos a tener un problema. Bueno, el problema va a ser mío. Yo creo que a mí no me va a caber acá, pero vamos a hacer todo el intento. Resulta que yo tengo que derivar esto de aquí. Y esto de aquí, ¿qué es lo que tiene? Una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que tengo que derivar un producto. Y la derivada del producto lleva a otra regla. La derivada del producto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función por la segunda función sin derivar. Es decir, esto de acá es la regla del producto, y la regla del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función cuando estamos haciendo este producto. Y multiplicamos por la función de abajo sin derivar. Menos x menos 2 por 3x menos 1, que va a multiplicar a x al cuadrado más 2x menos 1 derivado, entre la segunda función elevada al cuadrado. Ok, hasta ahorita lo que he hecho únicamente es aplicar la regla. Inicialmente la regla del cociente, y ya cuando aplicamos la regla del cociente, si dentro del cociente hay un producto, hacemos la regla del producto cuando corresponde, ¿verdad? Entonces dice ahora aplicando las reglas donde estamos derivando. Ok, ¿cuál es la derivada de x menos 2? Vamos a colocarlo acá. La derivada de x menos 2 sería, la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. 1 menos 0 es 1 por 3x menos 1. Ok, chicos, aquí está el 1, no hace falta que lo coloquen. Entonces sería 1 por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de 3x? Recuerden que esto es una constante por una función. Se mantiene la constante y se deriva la función. La derivada de x es 1 por 3, 3. Y la derivada de 1, 0. No hace falta que lo coloquen. Listo. Por esta función sin derivar. Menos x menos 2 por 3x menos 1, que es la función de arriba sin derivar, por la derivada de esta función. ¿Y cuál es la derivada de x a la 2? 2x. La derivada de 2x sería la derivada de una constante por una función. Se mantiene la constante y se deriva x. Pero la derivada de x es 1 por 2, 2. Y la derivada de 1, 0. Entre la segunda función elevada al cuadrado. En casos así, chicos, es donde no hace falta simplificar. Ahí quedaría. Bueno, chicos, vean ahora. Resulta que ahora tenemos una función m de x. M tiene dos funciones. Y ambas funciones son cocientes. Es decir, esto es un cociente y este es otro cociente por separado. Vean que lo que los une es una suma. Entonces, podríamos decir que esta función tiene una suma de dos funciones. ¿Qué es lo que hay que hacer en cada caso? Como tenemos una suma de dos funciones, la derivada de una suma es la suma de sus derivadas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en este caso es, para poder derivar esta función, como es una suma, voy a derivar esta por separado y al final sumamos los resultados. Ok, si derivamos la primera, tendrían que aplicar la regla del cociente, porque esto es un cociente. En este caso sería una función entre otras, cualquiera. Ok, la regla del cociente entonces se aplica así. Dice entonces, sería la función de arriba derivada por la segunda función sin derivar, menos la primera sin derivar, que es 2x, por la derivada de la segunda función, entre la segunda función al cuadrado. ¿Verdad? Y ahora, chicos, lo que hacemos es únicamente volver a aplicar la misma regla a la segunda función, porque esta segunda función es otro cociente. Entonces, aplique la regla del cociente a la primera función, que es esta, y la regla del cociente a esta otra, porque también es una función fraccionaria. Entonces, ¿qué dice la regla del cociente? Sería entonces la primera función sin derivar, que sería esta, pero la primera función derivada por la segunda sin derivar,
menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función entre la segunda función al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Ok. Como ya aplicamos la regla del cociente en ambos casos, lo que falta es nada más calcular las derivadas donde quedaron pendientes. En este caso hay que derivar la primera y la segunda función. Y aquí también. Entonces, la derivada de esta función nos estaría quedando de la siguiente manera. A ver. La derivada de 2x sería la derivada de una constante por una función. Se mantiene la constante y la derivada de x es 1. 2 por 1, 2. Por la segunda función sin derivar, menos se mantiene 2x que es la primera función y se multiplica por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? Sería 4x a la 3. ¿Y la de 1? 0. Entonces solamente me va a quedar 4x a la 3. Entre la segunda función al cuadrado. Con esto, este es el resultado de la primera función, de la derivada de esta función. Más, ahora vamos con la otra función. Dice aquí, derive la primera función, la derivada de 3 por ser constante es 0. Por la segunda sin derivar, menos 3 lo conservan y la derivada de x, que sería 1, entre la segunda función al cuadrado. Ahora, si fuera para efectos de examen no hace falta llegar y simplificar, pero en este caso lo vamos a hacer para que vean cómo se haría, chicos. Ok, hasta el momento lo único que hice fue, apliqué las reglas del cociente en ambas funciones, derivamos donde correspondía, y ahora sí, ya cuando está la derivada lista, tenemos que simplificar. ¿Qué es simplificar? Resolver las operaciones que quedaron pendientes, es decir, las multiplicaciones, agrupamos semejantes y simplificamos un poquito más. Por ejemplo, aquí arriba puedo multiplicar 2 por x a la 4 y 2 por 1, 2, menos, y acá, menos 2x por 4x a la 3, 8x a la 4, entre x a la 4 más 1 al cuadrado. Lo único que hice fue llegar y multiplicar y listo. Ahorita grupos semejantes. Voy con la otra función. Ok, observen claramente aquí, chicos, 0 por x es 0. No hace falta que lo coloquen más. 0 por x, 0. Y menos 3 por 1, menos 3. Entre x a la 2. Y ya cuando tienen esto, entonces, ¿qué nos va a quedar? La derivada de estas dos funciones simplificadas. Arriba puedo llegar y agrupar semejantes. Por ejemplo, 2x a la 4 lo puedo agrupar con menos 8x a la 4 porque son semejantes. 2x a la 4 le quito 8x a la 4, les va a quedar menos 6x a la 4 más 2. Entre x a la 4 más 1 al cuadrado. Más menos 3 entre x al cuadrado. Y ese no se simplifica más, ya está totalmente listo. No pueden cancelar, no pueden agrupar, no pueden hacer nada más con ellos. Por lo tanto, este es el resultado de la derivada, aplicando las reglas y simplificando. Ya estaría totalmente simplificado. Ahora, si ustedes quisieran aquí arriba, pueden seguir simplificando. Por ejemplo, a 6 y a 2 le pueden sacar mitad, le pueden sacar factor común. Pero en el peor de los casos, ¿verdad? Como les digo, no siempre es necesario simplificar. Yo lo hice para que vean cómo se hace. Sin embargo, para efectos de exámenes vamos a pedir únicamente que apliquen la regla y que den el resultado final sin simplificar por ahora. Seguro para el segundo parcial sí se va a necesitar que simplifique.